Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para empezar, quería dejar claro que la incineración de residuos origina nuevos y graves problemas ambientales y sanitarios y es incompatible con los programas de recuperación, reciclaje y compostaje. ¿Y puede decirnos qué es lo que se quema en una incineradora? Ahí se quema la basura. Se supone que la que no sea reciclada. Pero no nos engañemos. Si el poder calorífico de la basura reside principalmente en los plásticos, el caucho, el papel, el cartón, no va a resultar interesante fomentar ni el reciclaje ni la reducción de generar residuos. Al contrario, se quemará todo y además todo junto. Bombillas, televisiones, baterías, animales muertos, todo para allá. Pero entonces, ¿cuál será el resultado? La incineración de basuras produce la emisión de gases cargados de múltiples contaminantes, especialmente dioxinas, furanos y metales pesados. Todos ellos son cancerígenos y provocan alteraciones hormonales. Además, también emiten otros compuestos orgánicos persistentes, familiarmente llamados COPs, de nombres casi impronunciables, como los bifenilos policlorados, los bencenos clorados, los naftalenos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos volátiles. Todas ellas son sustancias altamente tóxicas y causantes de patologías como el asma y otras enfermedades pulmonares. No sabemos con exactitud el nivel máximo soportable, pero es un hecho que no hay niveles mínimos ni de dioxinas ni de furanos inocuos para la salud de los seres humanos. La incineración de residuos produce también gases que provocan la lluvia ácida y otros que contribuyen al efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Y conviene recordar que Asturias es la región española con mayor producción por habitante de estos gases invernaderos, sin incinerador. Sí, estoy de acuerdo. La calidad de nuestro aire es de las peores de España y tenemos el nivel más alto de morbilidad ambiental encabezando el ranking de enfermos de cáncer. O sea, los que gobiernan por un lado nos venden la moto del Asturias paraíso natural para los turistas y verde y ecológico, y por el otro nos quieren llenar de torres de alta tensión, de incineradoras, de vertederos industriales. A mí algo me falla. Pero además, con la incineración también se generan residuos sólidos. Ah, pero ¿la basura no desaparece con la incineración? Pues no, solo se reduce en un 70%. Es decir, por cada 100 toneladas de basura que generamos y que quemamos, obtendremos 30 toneladas de residuos, algunos de los cuales son peligrosos y deben de ser llevados a vertederos de seguridad. Además, al desconocer la mezcla de residuos que se han quemado juntos, no se puede saber tampoco con exactitud la composición ni la toxicidad de los residuos generados. O sea que por mucho filtro que digan que van a poner, si no sabes lo que quemas, no hay filtro para ello. Es decir, con la incineración no se eliminan los residuos. Lo que se hace es convertir la atmósfera en un vertedero incontrolado en el que se dispersan sustancias más tóxicas que las originales que pasarán a la cadena alimentaria acumulándose y persistiendo en nuestro organismo. Que vienen de las incineradoras, las que va el viento, nos contamina y nos envenena la tierrina. Nos están mintiendo, nos engañan. No olvidemos que la construcción de una incineradora supone una costosa inversión que pagaremos entre todos y que generará muy pocos puestos de trabajo. En estos momentos de crisis se debería invertir en crear empleo, pero puestos de trabajo en programas de minimización y reciclaje de residuos, más acordes con los nuevos modelos de gestión europeos. En Asturias solo reciclamos el 10%, mientras que según las directivas europeas, para el 2020 tendremos que estar reciclando el 50%. No nos queda nada.
El impacto ambiental por contaminación del entorno afectará a toda la población de los principales núcleos urbanos del centro de nuestra región y repercutirá negativamente en otras actividades económicas de la zona, como pueden ser las agropecuarias y el turismo. Vamos a tener ahí una chimenea, si es que lo hacen, y depende para dónde sople el viento, irá para Oviedo, para Vives o para Gijón, pero no nos salva ni el tato. Bueno, ¿y qué otras alternativas hay? Queremos soluciones. Para encontrar soluciones debemos cambiar nuestra forma de pensar y ser conscientes que el verdadero ahorro de energía es minimizar los desechos y reaprovechar los materiales. Casi la mitad de los residuos sólidos que generamos es materia orgánica, que se puede tratar con metanizadores y compostaje, obteniendo energía y enmienda orgánica, abono, que vuelve a la tierra cerrando así el ciclo de los materiales. Con el resto de la basura se puede minimizar la generación de residuos de muchas formas. Cosas tan sencillas como reducir los embalajes de los bienes de consumo, evitar los productos de usar y tirar, incentivar la fabricación de productos con materiales duraderos y biodegradables y de fácil reciclaje, separar en origen los residuos y desarrollar sistemas que favorezcan la reutilización y el reciclaje, como los envases retornables. Como ven, alternativas hay. Lo único que hace falta es voluntad por parte de los que nos gobiernan para anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses de los mercados, porque ya es más importante nuestra salud que su negocio. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por su intervención. Vamos a seguir con nuestra historia.